Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Comenzar una nueva vida en otro país es de valientes. Algunos dirán que es mejor quedarse y cambiar los destinos de tu tierra para que sea congruente con tus sueños. Sentado en el contén del barrio, como hace un siglo atrás. No digas que miento, llévate mi amor en tu cuerpo. Respetamos en este canal todas las formas de pensar. Lo que te cuento aquí es mi historia. Soy Mai, una cubana con residencia permanente en México, y en estas letras hay un corazón conmovido que late intensamente, que no olvida lo que vivió. Sus raíces, a veces dolorosas y con el paso del tiempo, han consolidado este árbol un poco más fuerte. Detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo. Regresar al suelo que me vio nacer, crecer después de 6 años y ver a la gente que amo, los conocidos, amistades, con esa mirada de emoción del reencuentro y esos ojos aguados porque el tiempo pasó y las esperanzas han cambiado. Fueron momentos duros, bellos y a la vez tristes y únicos. Yo crecí orgullosa de la música de mi país, Cuba. De la eminencia de nuestros médicos, atletas, entrenadores deportivos. También añoraba algo más, un imprescindible en mi criterio, que es la calidad de vida, vivir para cumplir sueños, más allá de respirar y realizar las otras funciones básicas del organismo. Por ello, regresar a mi pueblo de Mayarí, a mi gente, me removió toda. El cuartico estará igualito que como lo dejé. Todo tiempo futuro fue mejor. Nadie te da más que cuando te da esperanzas. Es suficiente la esperanza. Acompáñame a descubrir en este video mi experiencia de volver a mi pueblo natal de Mayarí, en Cuba. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Haciendo un paréntesis, ¿sabías que en Mayarí, de Holguín, Cuba, nació Juan Formel, director de la afamada orquesta Bambán, y pasó sus primeros años en Cueto y Santiago de Cuba? Si quieres saber ¿qué puedes comprar para llevar a Cuba y ayudar a una familia cubana? La documentación que necesitas para viajar, tips importantes que debes conocer, así como el house tour de mi casa en Mayarí, datos interesantes y recorrido por el pueblo. Te invito a ver los videos de los cuales te comparto los enlaces aquí abajo en la descripción. Ahora sí, regresamos al video. Andamos caminando por la avenida que transité durante 27 años de mi vida. Mi primer impacto fue ver este taxi circulando. Me pareció algo novedoso que no había visto en el pueblo y no pude aguantar la tentación de subirme en él, sin mencionarles que el calor me estaba friendo. Oh my God, esto va a ser épico, papus. ¿Cuánto me cobras hasta la tienda de MLC? ¿Monto? Va. Sí, pero ¿cuánto me cobras para saber? 100 pesos por cada uno. ¿No está bien? Sí. Va. Aquí adelante, aquí adelante. Adelante, gracias. Que estoy grabando el carrito porque esto es nuevo en Mayarí. Esto no lo había visto. Esto sí es novedoso. ¿Cuántos de estos hay aquí? 2. Oh, está bien. Está mejor que el bicitaxi. Pero qué finura esto. Qué bonito. ¿Y desde cuándo tienen estos carros aquí? Este tiene como un mes. Pero esto es particular, ¿verdad? Ah, ya. Ay, qué rico, me ha gustado. ¿Y hasta aire acondicionado tienes? ¿O es el ventilador? El ventilador, el aire todavía no me lo he traído. Ah, mira. Gracias.
3 Doritos después. Llegamos a una tienda donde podemos pagar con tarjeta Visa, tarjetas cubanas o tarjetas de MLC, el equivalente en dólares americanos. Mi intención era comprar una extensión de corriente, una antena, todo lo que pudiera conseguir que necesitáramos en la casa de mi mamá. Miren las opciones que tienen aquí. Recuerdo que antes este tipo de tiendas estaba más surtida. Si nos fijamos en los precios, la conversión sería en el caso de un perfume que cuesta 3.70 dólares americanos, con el tipo de cambio al momento de la grabación de este video a 380 pesos cubanos por $1, serían aproximadamente 1.406 pesos cubanos, el equivalente a 73.37 pesos mexicanos. Recordemos que el salario mínimo del cubano es de 2.100 pesos mensuales. ¿Y ahora qué? Después de mirar un poco los productos, al momento de pagar hubo un fallo de energía eléctrica y no pude utilizar la tarjeta para comprar la extensión de corriente. ¿Que se fue la corriente? ¿Tiene transfer móvil? No, es una visa que ya es una visa. Seguimos caminando por el centro del pueblo de Mayarí y encontramos unos catres, que así le llamamos en Cuba a los puntos de venta ocasionales, justo porque tienen forma de catre. Qué bonito. Te voy a comprar un pellico. Sí, y te agradezco por dejarme ver tus cosas. Donde ponen los productos. Para que se hagan una idea, podríamos llamarlo el mini tianguis de Cuba. Aprovechamos los puestos de venta que nos dejaron grabar para mostrarles algo de lo que venden. Veo positivo que el sector privado tenga un buen protagonismo, incluso que se pueda vender cualquier producto enfrente de las casas, algo que antes estaba limitado. ¿Cuánto vale el Habana Club? El original, el de 3 años. No, el otro, 2.500. Lo que me parece elevado son los costos de los productos, tomando en consideración el salario mínimo mensual en Cuba de 2.100 pesos cubanos. Andando por el pueblo llegamos a este centro nocturno Dancing Light. Anteriormente recuerdo que siempre tenía música y buen ambiente, pero debido a la falta de energía eléctrica al momento de la grabación del video, el sitio está vacío. Me llamó la atención cómo lo han remodelado y entré a recorrerlo. Hola, buenas tardes. ¿Esto funciona en la noche? ¿Tienen algunas fiestas o algo aquí? ¿Nada más el fin de semana? No, todos los días. Cuando hay electricidad, ¿ustedes tienen una electricidad aparte? No. No hay. Ok. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Venden comida o nada más ron o algo así? Tengo un canal de YouTube y me gusta andar viendo opciones para visitar y eso. Gracias. ¿Se puede pasar a ver? Qué bonito está bello. ¿Y aquí qué hacen, por ejemplo? Eso como un reservado ahí. Aquí en la pista de baile. Mira qué lindo está esto, mi amor. Está precioso. Buenas tardes. Qué lindo. ¿Quieres pedir una bebida y eso? Aquí también se da servicio de bebida. Sí, allá en el bar. Así se... El Dance, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Pero ahora se llama Galaxy. Galaxy. Está precioso. Mira estos asientos, mi amor, qué finusa. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Y este es el bar? Aquí es donde uno pide para tomar y eso. La cabina de audio. Qué bello. Y ya nos estaba dando hambre y no perdí la oportunidad de volver a degustar este plato que nos encanta y recomiendo mucho si visitas Cuba. Se trata de la pizza cubana. ¿Sabías que la pizza cubana se diferencia de la italiana porque se cocina en sartén, se dobla para comer y se encuentra en cualquier calle de Cuba? Haciendo un poquito de historia, te cuento que en 1930 los italianos llegaron a Cuba para edificar iglesias católicas y sus recetas de pizzas se unieron con los ingredientes cubanos. Con la técnica cubana, la pizza italiana se fue modificando hasta convertirse en la delicia que es hoy la pizza cubana. ¿Me puedes preparar 3? Por favor. Gracias. Esta pizza cubana es lo mejor que hay. La calidad. ¿No tienes batido? Batido no. Está bien. Piña colada.
Piña colada, Pero, ¿se la puedes hacer sin corriente? No, sin corriente no, pero... No, está bien, está bien. Pero aquí hay refresco. Ah, ya compro refresco allá al lado. Mire las pizzas. Gracias, no, yo soy de aquí, eso es lo mejor que hay. Pero la extrañaba nada más. Está en el horno y echan en el horno. Es una joya, esas pizzas nuestras son una joya. Bien cargadita de queso. Lo bueno quebraste, porque ya me iba. Cuando vi pizza dije, para atrás. Sí. ¿Eso es de carbón? Tú lo sabes. Esas son las buenas. Esa funciona como quiera. Y esta no es sin corriente. Sí, no. No hay corriente, voy para carbón. Es que la tecnología es muy buena, pero uno tiene que buscar opciones. La antigua es la que resuelve. Claro. ¿Y ustedes siempre están aquí ahora por la Semana de la Cultura? Nada más. ¿Dónde radican después? Vamos nosotros por municipio. Ah, ya, ustedes van por municipio. Ajá. Sí, se van moviendo. Así nos vamos corriendo. Ah, ya. 5 minutos después. Miren qué rico esto. Qué delicia. Llegamos a una cafetería buscando la tucola que conocía y ahora encontramos esta, Santa Cola, que es la versión a la cubana más suave que la Coca-Cola, que no se produce en Cuba. Les confieso que este trago bien frío de refresco me supo a gloria. El calor nos estaba cocinando y fue como un masaje a nuestra garganta y un soplo de energía. ¡No puede hacer tanto calor! Y ya estábamos listos para seguir con nuestro recorrido por Mayarí, esta vez desde un visitaxi. Por acá pueden ver la iglesia católica de Mayarí, que no pudimos visitarla en su interior debido a que estaba cerrada. El Copelia de Mayarí, donde recuerdo degustábamos de los mejores helados producidos en Cuba, ya no está habilitado para la venta de este producto. ¿Y ahora qué venden aquí? Confitura. Ah, ya. Observamos que varias tiendas y establecimientos estatales se encuentran cerrados. ¿Y esto ya no venden aquí cosas como antes de limpieza y eso? No. ¿Y el cajero sí se puede sacar dinero? Ese sí. Cuando hay. Sí, claro. Mira esto. Llegamos a este establecimiento que es una MIPYME, la alternativa de los emprendedores locales para formalizar su negocio y contribuir a mejorar las opciones de venta para los cubanos, fomentando el desarrollo. En este sitio encontramos agua y miren el ambiente, aquí sí se escucha música, más vida alegre. Mi gente, y como el tiempo es oro y apremia, así decimos en Cuba, ya estamos listos para ir a un pueblo que tiene un significado muy especial para mí, debido a que de niña iba a visitar a mis tías y primas y jugábamos con los cangrejitos en el manglar. Me refiero al pueblo de Guatemala, también conocido como Preston. En este canal somos culturosos y por ello te comparto este dato. Guatemala se encuentra ubicado en la bahía de Nipe, la más grande de Cuba, a 14 kilómetros al norte de Mayarí, a 27 kilómetros de Nicaro Levisa, 34 de Cayo Saitía y 98 kilómetros de la provincia o estado de Holguín. Y mientras vamos mirando cómo son las casas de este pueblo, te comento que en la primera mitad del siglo XX, la aldea era un centro de procesamiento de caña de azúcar, propiedad y operado por la compañía Fruta Unida y nombrado en honor a uno de los fundadores de la compañía, Andrew Preston. En el Caribe, los centros de procesamiento de azúcar de caña son referidos por el término español central. Tras la Revolución Cubana, la Fruta Unida tuvo que retirarse y el gobierno cubano cambió el nombre de la ciudad de Guatemala para simbolizar la solidaridad con la nación centroamericana. Debido a erróneas técnicas en la modernización del molino y la caída de los precios globales del azúcar, el central
Molino Centro, se cerró alrededor de 1990. A partir de entonces, el pueblo de Guatemala entró en declive y la principal fuente de ingresos de los pobladores que anteriormente trabajaban en el central fue la pesca. Como pueden ver, las casas conservan todavía la fachada y construcción original de los años 50. Llegamos al pueblo Camilo y miren los barquitos para la pesca y el mar en calma. Y aquí vemos cómo se cosechó nuestra comida. Está grandísimo eso. Luego de compartir con la familia y tomarnos las fotos del recuerdo, seguimos a nuestro próximo destino. ¿A dónde creen que vamos? Porque si vienes a Cuba y no te das un baño en una de las playas de la isla más grande del Caribe, entre las más de 7,000 y la 17ª más grande del mundo, entonces no has venido a Cuba. Sin más preámbulos, llegamos a la playa de Juan Vicente. Contemplamos la carrocería de este Chevrolet de los años 50 que nos trajo hasta aquí. Esta playa no es de algún polo turístico hotelero, pero miren qué belleza. Una de las cosas que me encantan de mi país Cuba son sus playas. Les confieso que es mi primera vez aquí en Playa Juan Vicente y me sorprende mucho ver qué limpia y conservada está. Por otro lado, encontrarme con la playa solitaria es un poco raro, porque recuerdo que antes era común observar, sobre todo en domingos, a un buen número de personas bañándose en las playas. Algo que encuentro muy positivo es este restaurante, que es un negocio del sector privado en Cuba, fruto de emprendedores cubanos. Este es el camarote del barco. Y este es un restaurante que tienen acá en la playa de Juan Vicente. Las ofertas que tiene. Hola señor, buenas tardes. Yo tengo un canal de YouTube y me gusta grabar así los lugares bonitos a donde voy. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, cómo no. Muy amable, gracias. ¿Ofrecen comida? Porque veo que sí tienen tenemos oferta de camarones, pescado frito. Ah, ok. Masa frita de cerdo, pollo. Ah, mira. Jaiba. Perfecto, perfecto. O sea, pizza. Creo que todo está muy limpio. Sí. Y eso es algo bastante difícil de lograr, pues teniendo en cuenta que la gente viene y luego deja las cosas y todo en la playa. Hay encargado de limpieza. ¿En qué horarios tienen abierto el restaurante para que la gente sepa y pueda venir? 24 horas. ¿Y aproximadamente en cuánto oscilan los precios de la comida? Aquí 1.600 a 1.300. Dependiendo de lo que pidas. Camarón 1.600. Ajá. La masa, todo lo otro es 1.500. El plato, ¿verdad? Sí, el plato. Y ese ya te incluye todo el arroz. O sea que con un plato de comida tú ya te vas satisfecho. Ah, ok. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Ay, qué bonito. Está precioso esto. Al ratito pasamos por acá. Ya, okay. Y luego de un baño en esta maravillosa playa, fotos del recuerdo y momentos en compañía de mis queridos que atesoraré siempre, decimos adiós a Cuba. O un hasta pronto, deseando que al volver nuevamente la situación sea mejor, porque los cubanos somos buenos y merecemos buenas y mejores cosas en nuestra propia tierra. Hasta aquí este video. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en México con más podcasts para ustedes. Buena vibra mi gente y chao pecao.